Reporte 100. Bueno, la noticia de esta semana, sin duda, la noticia de esta semana es la revelación que hizo la Iglesia Católica en Guerrero. Obispos de Guerrero, sacerdotes de Guerrero que se reunieron con los cabecillas de los cárteles más importantes de Guerrero para tratar de buscar la paz, para firmar una tregua, para firmar la paz en un estado que pues ha estado y está, y ayer todavía hubo un atentado donde casi muere el alcalde de Taxco en Guerrero, un estado que ha estado tocado por la violencia. Ricardo Castillo es director de Cuadratín Guerrero y le agradezco que esté con nosotros esta mañana desde Guerrero. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, qué gusto escucharte, buenos días. ¿Cómo fueron estas reuniones, Ricardo? ¿Hay detalles de estas reuniones? ¿Hay versiones de los obispos o de los integrantes del crimen organizado sobre cómo se realizaron estas reuniones? Bueno, no hay mucho detalle, Juan Carlos, no hay mucho detalle. Lo que ha informado solamente el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, es que hubo algunas reuniones de los 4 obispos de Guerrero por separado, según entendimos, en distintos momentos de fines del año pasado, y cada uno se reunió, Juan Carlos, cada uno de los obispos se reunió con los jefes de las distintas plazas donde están estos obispados. Por ejemplo, el arzobispo Leopoldo González de Acapulco lo hizo en su territorio, el obispo Joel Ocampo Gorostieta en la región Tierra Caliente, con cabecera ya en Ciudad Altamirano, el obispo Dagoberto Sosa en Tlapa, y el propio obispo José Jesús González con los cárteles de la región centro, allá en Chilpancingo y la zona de Chilapa. De manera que, bueno, fueron reuniones separadas, cada uno se reunió con estos líderes, con estos jefes criminales. No se llegó a ningún acuerdo, eso es lo que sí está ya confirmado. No se llegó a ningún acuerdo porque, según ha explicado la Iglesia, no estuvieron dispuestos los grupos criminales a ceder territorios, que bueno, pues es la parte central de la disputa. Y bueno, pues en eso está la información. Todo lo demás pues ha sido como mera especulación de con quiénes, con qué grupos, en fin, no ha sido como muy detallada. ¿No se sabe con qué personajes se reunieron entonces, Ricardo? ¿Perdón? ¿No se sabe con qué personaje, con qué personaje se reunieron? No se sabe en concreto. Ellos, los obispos, no han querido revelar con quiénes, con qué figuras, con qué capos, pero sí fueron muy claros en el sentido de decir que se reunieron con los jefes de la delincuencia organizada, con los que deciden, y bueno, esto, Juan Carlos, se confirmaría porque ayer el obispo emérito Salvador Rangel, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, reveló también que ya hubo un acuerdo, una tregua, que antier se estableció una tregua el miércoles entre los grupos de los Ardillos y los Tlacos, 2 organizaciones criminales que se están confrontando de manera muy violenta en Chilpancingo, y aparentemente el miércoles ya llegaron a una tregua donde, bueno, tiene que ver con la distribución de las rutas del transporte público, y esto lo dijo apenas anoche el obispo Salvador Rangel. Ahora, en este contexto, ¿renuncia o se va de permiso la fiscal? ¿Tiene relación una cosa con la otra? Bueno, sí, se especula que sí, porque te decía, este pacto o esta tregua se estableció el miércoles, el mismo día en que se fue la fiscal, y además también renunció el delegado de transportes en la zona centro, que es donde está Chilpancingo, y bueno, digamos, no ha sido confirmado de manera oficial, pero pues se entiende que así fue.
Sí, ayer veíamos a Loret de Mola en Latinus entrevistando a Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos, que opera en distintas regiones de Guerrero, y Celso pues dice que cuando él pertenecía a los Zetas financiaron la campaña de López Obrador, y bueno, este señor Celso Ortega es el que se reunió con la alcaldesa de Chilpancingo y que salió un video ahí. Pero hablan hablan de situaciones de negocios y hablan de situaciones de control de territorios y hablan de una serie de situaciones que pues revelan que el crimen organizado tiene bastante dominio sobre el territorio guerrerense. Este señor Celso sería alguno de los que se reunió con estos obispos. Sí, pues entendemos que habría sido uno de ellos necesariamente, sí, porque él es el jefe del grupo criminal Los Ardillos, y te decía yo que ya hubo esta tregua en Chilpancingo. No hay una confirmación, pero además el obispo Salvador Rangel ha dicho que él se reúne muy seguido con él tiene pláticas muy seguido con él. Y también, se reúne con el grupo contrario, que es el de los Tlacos. Son los mismos actores, los jefes de los grupos criminales, los que están en esta fuerte disputa. ¿Hay respeto hacia estas figuras de la iglesia por parte de los líderes del crimen organizado? Bueno, sí, digamos que no hay comunicación, por lo menos, ¿no? Sí. O sea, es decir, hay una comunicación, se ve que hay una comunicación muy fluida, por lo menos. Estos jerarcas católicos son líderes de la iglesia que se pueden ubicar en un espectro ideológico conservador, o son personas un poco más liberales, porque hay de obispos a obispos, ¿no? O sea, hay obispos, por ejemplo, históricamente, el obispo Samuel García ya en Chiapas en su momento con los zapatistas, el obispo Raúl Vera en Saltillo, que también abanderó causas sociales importantes, y estos obispos de Guerrero, ¿dónde los podemos localizar? ¿Como la parte más progresista de la iglesia, como en la parte conservadora de la iglesia? No, mira, hay de todo. Sí. Yo creo que la mayoría de los obispos de Guerrero son un poco más tendientes al ala conservadora, pero sí, resulta que toda la base de la iglesia, todos los sacerdotes de Guerrero están históricamente muy comprometidos con el ala más progresista, sí, de la teología de la liberación, y resulta que cuando llegan estos obispos conservadores a estos lugares, pues es cuando pues han como cambiado un poco su visión de la pastoral que llevan a cabo, pero efectivamente tienen que ver mucho con pues digamos una postura conservadora en algunos sentidos, pero siguen con una base de sacerdotes pero muy progresistas. Sí, de hecho hay un sacerdote famoso a nivel nacional, ¿no? Que anda con botas y que anda sí, un sacerdote que sí, es activista en temas de pobreza y demás. Sí. Ricardo. Bueno, Ricardo, muchas gracias como siempre por ayudarnos a entender lo que está pasando en el estado de Guerrero. Al contrario, te agradezco mucho tu atención, gracias por la llamada. Gracias, es el director general de Cuadratín Guerrero, desde Acapulco, Ricardo Castillo, hablando sobre estas reuniones de jerarcas de la Iglesia Católica con líderes del crimen organizado. Reporte 100.